El 4 de octubre de 1821, 7 días después de que México inició su vida como nación libre e independiente, se creó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ante la devastación y pobreza que habían provocado 11 años de guerra independentista, una tarea resultaba apremiante: lograr el reconocimiento de las otras naciones. México necesitaba que reconocieran la independencia, necesitaba comerciar, necesitaba recibir inversiones para crecer y necesitaba ser objeto de crédito. Esa es la manera en que podría funcionar el Estado. El primer obstáculo fue que España no solo se negó a reconocer la independencia de sus antiguas colonias, sino que además quería recuperarlas. En contrapartida, del otro lado del Atlántico, las nuevas naciones americanas se reconocían mutuamente y se unían bajo un sentimiento de solidaridad. Fue así que, de manera natural, los primeros países en enviar representantes diplomáticos a nuestro país fueron Colombia en 1821, Perú en 1822 y Chile en 1830. De vital importancia resultó el reconocimiento de Estados Unidos, logrado en 1825 tras la visita del agente especial Joel R. Poinsett. Para entonces, dicha nación, que poco tiempo atrás había logrado su independencia de la Gran Bretaña, no solo se había incorporado al concierto de las naciones, sino que empezaba a dar señales de sus aspiraciones expansionistas. Desde la primera visita de Poinsett, lo que hace Poinsett es poner un mapa y decir: los Estados Unidos quieren adquirir este territorio. Para México era vital tanto mantener la soberanía sobre su territorio como lograr que las naciones europeas poderosas dieran su reconocimiento y apoyo al país. Las complicadas maniobras diplomáticas que exigía la situación estuvieron a cargo del ministro Lucas Alamán, quien vio con inteligencia que la puerta para entrar a Europa era la Gran Bretaña, nación que no ocultaba sus intereses comerciales con las antiguas colonias españolas. Finalmente Inglaterra decidió entrar en negociaciones con México por su cuenta y fue el primer país, ya Estados Unidos había reconocido, aunque no había firmado ningún tratado. Inglaterra fue el primer país en reconocer la independencia de México en diciembre de 1824. A partir de entonces, la labor de diplomáticos mexicanos como Mariano Michelena, Vicente Rocafuerte, Manuel Eduardo Gorostiza y Sebastián Camacho allanó el camino para establecer acuerdos y tratados de amistad, comercio y navegación con Países Bajos y Dinamarca en 1827, con Prusia y Sajonia en 1831 y con algunas ciudades germanas como Lübeck, Bremen y Hamburgo en 1832. Sin embargo, las negociaciones con España resultaron más complicadas, pues este país exigía que México pagara una especie de indemnización por su independencia. Finalmente, gracias en parte a la presión que ejercieron los comerciantes en la península, el gobierno español reconoció la independencia de México el 28 de diciembre de 1836. Y finalmente, el 28, el Día de los Inocentes parecía, el 28 de diciembre de 1836, se firmó el tratado entre Miguel de Santa María, el ministro mexicano, y José María Calatrava, el ministro español. México lograba con dificultades su reconocimiento como nación independiente, pero ¿en dónde comenzaba y en dónde terminaba su territorio? Con la firma de la independencia, las vagas fronteras nacionales se establecieron sobre las divisiones administrativas coloniales, a las cuales se agregaron nuevas entidades como Yucatán y las provincias de Centroamérica, que al poco tiempo declararon su separación de México. Pero la situación, sobre todo en el norte del país, era sumamente complicada, pues se trataba de un enorme territorio prácticamente despoblado.
había espacios gigantescos, que no se tenía un control efectivo sobre ese territorio, e incluso cuando México se independiza en 1821, el tratado transcontinental, o llamado también Adams-Onís, que había firmado España y los Estados Unidos, de fijar una línea limítrofe entre los Estados Unidos y España, en este caso lo que antes era Nueva España, o sea, México después, había quedado sin ratificar a plenitud. En el terreno, o sea, hacía falta un deslinde físico de esta frontera que determinaba el Tratado de Transcontinental. Para mediados del siglo XIX, parecía que el país pendía de un hilo que estaba a punto de romperse. En menos de 30 años de consumada la independencia, se habían escrito 3 constituciones. Habían ocupado la presidencia 20 hombres distintos. La economía estaba paralizada y la amenaza de la expansión estadounidense, solapada por la idea de un destino manifiesto, era una realidad más que latente, sobre todo después de la independencia de Texas en 1836 y el deseo de Estados Unidos de anexar este territorio. La defensa de la soberanía de la nación se había puesto a prueba en 1838, cuando una flota francesa ocupó San Juan de Ulúa para exigir el pago a los ciudadanos franceses que reclamaban las pérdidas económicas que habían sufrido durante los motines recurrentes en el país. Menos de 10 años después, México viviría la más costosa guerra de su historia, la guerra con Estados Unidos de América. En 1846, México, en medio de sus propios conflictos y construcción como país, fue invadido por los Estados Unidos. Frente a la derrota militar, al gobierno mexicano no le quedó más remedio que firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que protocolizó la paz y los límites territoriales entre ambas naciones, y en donde perdía frente a los Estados Unidos más de la mitad de su territorio. Esa guerra ha demostrado de alguna forma que no hubo nacionalismo, pero como algún autor de su época lo decía, no hubo nacionalismo porque no había nación. A mediados del siglo XIX, el país se encontraba en una severa crisis. Había perdido cerca de la mitad de su territorio. Se encontraba en bancarrota. Y a la profunda división entre los grupos políticos se sumaba la constante amenaza de intervención de las potencias europeas. México se debatía entre 2 posiciones antagónicas: el liberalismo y el conservadurismo. La promulgación de la Constitución de 1857 desató el enfrentamiento armado entre estos 2 proyectos de nación en la conocida Guerra de Reforma. Finalmente triunfó en nuestro país el proyecto liberal, encabezado por Benito Juárez, cuyos principios sentaron las bases del México moderno: separación de la Iglesia y el Estado, respeto a las garantías individuales, a la propiedad privada y al libre comercio. Sin embargo, uno de los mayores problemas que tuvo que enfrentar el gobierno de Juárez fue la penuria de la hacienda pública. Ante esta situación, se vio obligado a suspender los pagos de la deuda externa a España, Inglaterra y Francia. Bueno, la reacción de las 3 potencias fue bastante característica de su diplomacia de la época, esta diplomacia de las cañoneras, el presionar a la República, que consideraban irresponsable, a hacer sus pagos y utilizar la fuerza militar para lograrlo. Los barcos extranjeros llegaron al puerto de Veracruz y el ministro de Relaciones, Manuel Doblado, viajó al pueblo de la Soledad para negociar un tratado con los representantes europeos. Llega a ofrecer lo que él cree que debería de funcionar en una expedición que no quiere más que exigir el pago, ¿no? Entonces dice, bueno, ya a cambio del reconocimiento, nosotros reconocemos todos los pagos, debo no niego, pago no tengo, pero ustedes van a poder intervenir las aduanas, etcétera, etcétera. Con lo cual, tanto españoles como ingleses quedan totalmente satisfechos, se suben al barco y se regresan. Los franceses, que están buscando otra cosa, deciden romper con el tratado, con todo el que lo firman, y seguirse hacia el centro del país.
La realidad es que desde años atrás, un grupo de monarquistas mexicanos, entre quienes se encontraban José María Gutiérrez Estrada, José Hidalgo y Francisco de Paula, hacía labores diplomáticas en Europa en busca de que un príncipe extranjero viniera a gobernar el país. Más allá de la firme creencia de que el caos que se sufría solo podía remediarse con la intervención de un reinado europeo, existía verdadero temor, tanto por parte de México como de las potencias europeas, hacia el expansionismo estadounidense. Estados Unidos, hay que recordar, está en medio de una guerra civil cuyo resultado no necesariamente es tan obvio en este momento. Entonces, bueno, si vamos a poner un dique a la expansión estadounidense, el momento es ahora. Las tropas francesas avanzaron sobre el suelo mexicano y en 1864 Maximiliano de Habsburgo se convirtió en emperador de México. A mediados de 1867, después de 3 años de guerra constante, el gobierno republicano que encabezaba Benito Juárez obtuvo la victoria sobre el imperio. A la tenaz y persistente lucha del gobierno republicano, se sumó el apoyo abierto que les daría el gobierno estadounidense al finalizar su propia guerra civil y el retiro que ordenó Napoleón de las tropas francesas de nuestro país. Benito Juárez entró a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867 y fue entonces cuando pronunció el famoso discurso en donde sentenció: México les enseñará que el respeto al derecho ajeno es la paz. La doctrina Juárez consistiría en que México no reanudaría las relaciones con las potencias que habían reconocido al imperio de Maximiliano hasta que ellas lo solicitaran y estuvieran dispuestas a firmar nuevos tratados con México, con términos distintos a los que tenían tratados antes. A partir de entonces, el contexto internacional favoreció el cambio y la expansión de las relaciones mexicanas con el exterior. México vuelve a entablar relaciones con estas potencias desde una postura menos débil. O sea, sí es una manifestación, digamos, de autonomía, de independencia, digamos, en el sentido literal del término, menos dependiente. Hacia finales del siglo XIX, consolidada la administración de Porfirio Díaz, México logró insertarse en el concierto de las naciones a través de una diplomacia sólida que le permitió entablar relaciones comerciales y culturales no solo con Europa, Estados Unidos y los países latinoamericanos, sino también con países que parecían tan lejanos como Japón y China. Entonces Porfirio Díaz llega al poder con un proyecto muy claro, que es no más conflictos internacionales, no más guerras extranjeras, hay que establecer buenas relaciones diplomáticas y eso diría yo que es el gran proyecto de Porfirio Díaz, incorporar a México a la sociedad, al concierto de las naciones, evitar que siguiera siendo un país problemático. Por primera vez en su historia, México se hizo presente en el escaparate de la modernidad que ofrecían las exposiciones internacionales, mostrando con sus pabellones que era un país que compartía con las grandes potencias la ruta del progreso económico. Entre fiestas, banquetes, inauguraciones, desfiles, verbenas y exposiciones que se celebraban por los 100 años de la independencia, por los 80 años de don Porfirio y en honor a su 7ª reelección, transcurría el año de 1910. Sin embargo, el país había cambiado y se empezaba a hacer evidente un gran descontento social. Con la resaca de las fiestas, llegó la Revolución Mexicana. La Revolución Maderista no sorprendió solamente a don Porfirio, también a las naciones con quienes se habían estrechado importantes lazos económicos y políticos. Así, no fue raro que aquellos países, especialmente Estados Unidos, miraran con recelo al gobierno de Madero. Cuando en 1913 estalló la conspiración militar para derrocarlo,
esta contó con el apoyo de la mayoría de las delegaciones extranjeras, salvo algunas excepciones, como fue el caso de la embajada cubana. Sabemos, claro está, el caso de Márquez Sterling, el representante cubano. Sabemos que la legación japonesa sirvió de cobijo a la familia Madero, pero prácticamente todos los representantes diplomáticos, de una u otra manera, simpatizaron con la caída del gobierno de Madero. Con la llegada de Victoriano Huerta al poder, la Revolución Popular, que había sido suspendida en 1911, resurgió con mucho mayor vehemencia. En adelante, no se trataría solamente de vencer militarmente a un gobierno usurpador, sino también de resolver las grandes demandas sociales que seguían pendientes. Para entonces había llegado a la presidencia de los Estados Unidos Woodrow Wilson, y con él cambió la política exterior de Estados Unidos hacia México. Wilson no reconoció al gobierno de Victoriano Huerta, levantó el embargo a las armas para favorecer a los constitucionalistas y decidió intervenir directamente en el conflicto mexicano, enviando tropas al puerto de Veracruz. El objetivo es muy concreto, es que no le lleguen armas y municiones a Huerta. El gobierno de Estados Unidos insiste en decir que no es una invasión contra el pueblo de México, contra el país vecino, que es simplemente impedir que le lleguen estas armas a Victoriano Huerta. Por su parte, Venustiano Carranza aprovechó la situación con enorme astucia política. Él rechazó la invasión sabiendo que iba a estar allí en tanto estuviera Huerta, y por lo tanto tuvo, por un breve momento, lo mejor de los dos mundos: defensor del nacionalismo mexicano y una ayuda invaluable para deshacerse de Huerta. Para establecer la paz entre las facciones mexicanas, en palabras del presidente Wilson, el gobierno estadounidense instaló en las cataratas del Niágara las conferencias conocidas como el ABC, por la participación de Argentina, Brasil y Chile y representantes mexicanos. Carranza aceptó en principio y mandó a sus representantes, pero en el momento cumbre les retiró la autorización para seguir negociando. Entonces se cerró a la negociación y eso le permitió continuar con su ofensiva militar hasta hacerse del poder de manera incondicional. Mientras se llevaban a cabo dichas negociaciones, estalló la Primera Guerra Mundial. El panorama internacional cambió, y con el triunfo de la Revolución Constitucionalista y la promulgación de la Constitución de 1917, México se convirtió en una pieza más del tablero en el que se reacomodaban las naciones, postulando frente al mundo la igualdad jurídica de los estados, la no intervención en los asuntos internos de otras naciones y el derecho de los pueblos a su autodeterminación, principios conocidos como la doctrina Carranza. La doctrina Carranza es sobre todo el respeto a la soberanía de países periféricos como México, pedir la colaboración de países similares a México, que eran básicamente los latinoamericanos, y hacer un frente, un gran frente latinoamericano en contra del imperialismo que venía de Europa y de los Estados Unidos. Detrás de la política internacional de Venustiano Carranza se encontró en todo momento el genio del ministro de Relaciones Exteriores, Isidro Fabela. Hay una anécdota que señala Frederick Katz en su obra, que dice, cuando se está discutiendo la Constitución del 17, el agente, no había relaciones formales con Estados Unidos, el agente oficioso del gobierno de Estados Unidos va a ver a Fabela como encargado de las relaciones internacionales y le dice, que entrega una nota diplomática, que de parte del gobierno norteamericano la aplicación del artículo 27 constitucional será tomado como un acto inamistoso por los Estados Unidos, que espera una declaración oficial del gobierno mexicano diciendo que ese artículo no será aplicado para los bienes de los norteamericanos. Y Fabela le dice, señor embajador, si yo fuera un mexicano cualquiera, yo me pondría de pie y lo sacaba a patadas de mi oficina. Pero como soy el representante de la diplomacia mexicana, simplemente tengo por no presentada su nota. Muy buenas tardes. El 12 de septiembre de 1931,
México fue declarado miembro de la Liga de las Naciones, organismo creado después de la Primera Guerra Mundial para establecer las bases de la paz y la reorganización de las relaciones internacionales. Desde este foro internacional, el delegado de México, Isidro Fabela, marcó la posición que tendría nuestro país en el convulso escenario mundial. Ahí denunció la invasión de los japoneses al territorio continental de China, luego la invasión de Italia al reino de Etiopía, después su actuación en la guerra civil española, denunciando las alianzas de las potencias del eje, principalmente Alemania e Italia, dieron al franquismo. En 1936 denunció también la ocupación por parte de Alemania de la zona desmilitarizada del Ruhr, que concluyó con la expulsión de Alemania de la Liga de las Naciones. Y después lo más grave que le molestó mucho a don Isidro, la famosa Anschluss de 1937, en que Alemania se anexiona con el principio de aglutinar a todos los países de habla germánica al territorio de Austria. La Segunda Guerra Mundial estalló finalmente en 1939 y en 1942, tras el hundimiento de los buques petroleros Potrero del Llano y Faja de Oro, nuestro país se vio directamente involucrado. El Estado y de jefes de departamentos autónomos reunidos en esta capital el viernes 22 del corriente, que a partir de esa fecha existe un estado de guerra entre nuestro país, Alemania, Italia y Japón. El conflicto armado más grande y devastador de la historia culminó con la victoria de las potencias aliadas. Sin embargo, fue entonces cuando comenzó una nueva etapa en la historia del mundo. La Guerra Fría entre el bloque capitalista, que buscaba impedir el avance del comunismo, y el socialista, que por el contrario propiciaba el avance de la revolución. Estados Unidos trata de embarcar a toda la América Latina en aventuras de la Guerra Fría. Y México, la actitud de México durante todo el periodo de la Guerra Fría fue evitar importar a México y a América Latina los conflictos de la Guerra Fría. A través de una intensa labor diplomática, México logró mantenerse no solo al margen del conflicto entre las dos grandes potencias, sino incluso pudo sostener posiciones contrarias a las de Estados Unidos respecto a lo que sucedía en los países del continente americano. Es así que cuando en 1954 Estados Unidos apoyó el golpe de Estado contra el gobierno guatemalteco, México lo condenó abiertamente. Ahí el gobierno de México condena el golpe de Estado y dice que no se puede hablar de una expansión del comunismo internacional. Entonces, allí, en Organización de Estados Americanos, empezamos a ver una postura mexicana que difiere de la del resto de los miembros de la organización, que normalmente apoya a Estados Unidos, pero al mismo tiempo es muy interesante ver, por ejemplo, los discursos de los representantes mexicanos en la organización, del secretario de Relaciones Exteriores, etcétera, en el que se dice que se está en contra de la intervención, que esto es una forma de intervención, de interrupción del orden democrático, etcétera, pero al mismo tiempo también se respalda a la democracia como el régimen de los gobiernos o de los estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Desde la Organización de los Estados Americanos, nuestro país actuó congruentemente con sus propios principios de política exterior al negarse, por ejemplo, a romper relaciones con Cuba en 1962 y al condenar la intervención de Estados Unidos en República Dominicana en 1965. Durante los años 70 y 80 del siglo XX, México desplegó una diplomacia activa en contra de la política intervencionista de los Estados Unidos en América Latina, guiado por sus intereses en la región y cobijado siempre por sus principios. En el caso del golpe de Estado en Chile, México adoptó una posición congruente con sus tradiciones políticas y diplomáticas de repudio a un golpe de Estado y de rechazo a una dictadura militar
que se estableció como consecuencia del golpe de Estado en contra de un presidente democráticamente elegido como lo fue el presidente Salvador Allende. México se opuso también a los regímenes militares en Argentina, Uruguay, Brasil y algunos años más tarde a las dictaduras en algunos países centroamericanos como Nicaragua y Honduras, en donde Estados Unidos apoyó abiertamente a los grupos contrarrevolucionarios. Se empeñaban en ver los conflictos de Centroamérica como un desafío de la Unión Soviética a los Estados Unidos, como un conflicto más de la Guerra Fría. Y México se empeñaba en ver este conflicto fundamentalmente por sus raíces socioeconómicas. En enero de 1982, México tomó la iniciativa de reunirse con Colombia, Venezuela y Panamá y formó un grupo que después fue conocido como Contadora para encontrar soluciones a la problemática que vivían los países centroamericanos. Fue una tarea difícil, complicada, pero en donde logramos que los 5 gobiernos centroamericanos involucrados en los distintos conflictos en el área centroamericana, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, asistieran a unas negociaciones auspiciadas por el Grupo Contadora, de suerte tal que se encontraran entendimientos en materia militar, en materia política, en materia económica y en materia social. Al Grupo Contadora sumaron su apoyo otros países latinoamericanos, y así se reunió el Grupo de los 8, que derivaría en lo que actualmente conocemos como Grupo de Río, un importante mecanismo regional de diálogo y concertación política y el interlocutor más representativo de América Latina y el Caribe frente a otros países y grupos de países. Hoy, México está impulsando desde el Grupo de Río la conformación de una comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC. Una de las características de la diplomacia mexicana durante el siglo XX fue su firme posición en contra del intervencionismo y a favor de la autodeterminación e independencia de los pueblos. Otro de sus rasgos distintivos, inherente a la misma historia de la nación, fue su política de asilo y refugio hacia los perseguidos políticos y hacia los grupos humanos desplazados de su país de origen por motivos políticos, étnicos, raciales o religiosos. El caso más ilustrativo es el del refugio de los exiliados españoles de la Guerra Civil. Cuando se resuelve la guerra civil y tanto España como la República pierden la guerra, la gran parte de los españoles pasan a Francia, y ahí hay un embajador ejemplar mexicano, Luis y Rodríguez, que recibe una instrucción muy clara del general Cárdenas: hágale saber al gobierno francés que a partir de este momento todos los españoles que están en Francia están protegidos por el pabellón mexicano. Cuando en 1936 estalló la Guerra Civil Española, el gobierno de Lázaro Cárdenas no solo expresó su rechazo, sino incluso apoyó abiertamente al ejército republicano para sostenerse en la guerra. Al mismo tiempo que organizó la llegada del primer grupo de refugiados españoles. 456 niños, huérfanos de la Guerra Civil e hijos de republicanos, quienes fueron ubicados en la ciudad de Morelia, Michoacán, y conocidos por ello como los niños de Morelia. En este sentido, la acogida que este gobierno dio a los republicanos españoles es excepcional, porque ningún otro gobierno de América Latina se comportó, de América Latina y del mundo, se comportó con la generosidad que lo hicieron los mexicanos. Más adelante, el exilio español en México trajo a numerosos académicos, escritores, intelectuales y artistas que sin duda enriquecieron la vida y la cultura mexicana.
Se calcula, sobre esto hay muchas discusiones, de que llegaron a México alrededor de unos 20-25 españoles. Aquí sí hay que aclarar que, que del exilio español, de esta cantidad no precisada, el 10% sí se tiene considerado como intelectuales en el más amplio sentido de la palabra. Pero había un 90% que eran obreros campesinos calificados o no calificados que ingresaron al país y que tuvieron también un impacto muy claro. Y un impacto que cambió, yo creo, la relación de México con España desde ese momento. Junto con Luis I. Rodríguez, Gilberto Bosques, cónsul de México en Marsella, no solo facilitó la llegada de los refugiados españoles, sino también de cientos de familias de judíos, alemanes, polacos, italianos, austriacos, entre otros, perseguidos por el nazismo y el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. El problema con los refugiados no españoles era mucho más complejo, porque él no podía decidir quién iba a tener una visa o no. Esto lo tenía que decidir gobernación. Y él crea una cosa que se llama las visas Bosques, que es un eufemismo para determinar una serie de visas que él da en el consulado sin derecho a darlas. Y las empieza a dar con una generosidad apabullante, y todos los que están en Marsella, gracias a las visas Bosques, tanto españoles como no españoles, pueden salir a México. Terminada la guerra, frente a la polarización que vivió el mundo por el recrudecimiento de la Guerra Fría entre los llamados bloques socialista y capitalista, México sostuvo y aplicó sus principios diplomáticos y mantuvo las puertas abiertas para recibir a los exiliados de los países vecinos de Centroamérica y el Caribe. Pero quizá la coyuntura en la que México definió con mayor claridad su política de asilo fue la secuencia de golpes de Estado en América del Sur durante los años 60 y 70 del siglo XX. La imposición de regímenes militares en Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, y la represión política hacia sus opositores provocó un enorme flujo de exiliados que encontró en México refugio y solidaridad. A lo largo del siglo XX, México se reafirmó en el escenario mundial como un país de asilo que protegía el respeto a las garantías y los derechos humanos. Conceder asilo y refugio político y humanitario es un derecho vigente del Estado mexicano que se ha aplicado en las últimas décadas con países como Guatemala o recientemente con Haití, país al que se le ofreció asilo humanitario para sus ciudadanos ante la devastación causada por el terremoto registrado en enero de 2010. No es una figura en desuso, es una figura que ojalá y no se tenga que usar, pero que debemos de mantener viva, porque si hay que usarla, hay que aplicarla con toda la generosidad que se pueda. La devastación que significó la Segunda Guerra para el mundo entero y la conciencia que generó el peligro que representaban las armas nucleares puso a la cabeza de la agenda internacional el tema del desarme. En 1967, bajo la batuta mexicana, se firmó el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, conocido como el Tratado de Tlatelolco. Bueno, el tratado lo que hizo fue crear una zona libre de armas nucleares en una región densamente poblada y obligó a los países poseedores de armas nucleares a que respetaran esa zona. Es decir, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia se comprometen a no amenazar a los países de la región con el uso de armas nucleares y mucho menos utilizarlas. A lo largo de las últimas décadas, México no ha abandonado el esfuerzo para combatir el armamentismo en todas sus vertientes. Participó en la elaboración de la Convención de 1972 sobre las armas bacteriológicas y toxínicas y en 1978 tuvo una participación destacada en la sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas con Alfonso García Robles a la cabeza, dedicada exclusivamente al desarme.
Desde un principio México se opuso a la proliferación de las armas de destrucción en masa, que incluyen las biológicas, las químicas y desde luego las nucleares. Afortunadamente, y gracias también al esfuerzo de México, hemos logrado prohibir por completo las armas biológicas por un lado y las químicas por el otro. Pero faltan las nucleares y ese es el gran reto actual. El papel del mexicano Alfonso García Robles le valió el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz en 1982. Alfonso García Robles to come to the rostrum and receive the Nobel Peace Prize for 1982 with the gold medal and the diploma. Con gran claridad y franqueza, la diplomacia mexicana ha utilizado todos los canales de comunicación a su alcance para asegurar la paz y la seguridad mundiales. Siempre ha habido una tradición en la diplomacia mexicana en cuanto al desarme. Mire, no nada más el Tratado de Tlatelolco. México ha sido un gestor importante de otros tratados sobre prohibiciones de ciertas armas convencionales, de las bombas antipersonales, de cierto tipo de granadas, y etcétera, etcétera. Pero pues es parte de la política exterior. Fue bajo esos principios que México rechazó el uso de la fuerza en contra de Irak en 2002, al mismo tiempo que abogó por el proceso de paz en el Medio Oriente y en cualquier parte del mundo en donde se viva un conflicto armado. La lucha de México ha sido y sigue siendo a favor del fortalecimiento de una conciencia universal que destierre para siempre la cultura del armamentismo. La caída del muro de Berlín en 1989 marcó un parteaguas en la historia del mundo. Incluso se llegó a difundir la idea de que habíamos llegado, con el triunfo de la democracia occidental y la economía de mercado, al fin de la historia. Hoy vemos en el año 2010 pues que la historia no ha terminado, que los conflictos con otras caras, con otras formas siguen adelante, que los cambios mundiales siguen produciéndose. A partir de entonces, la historia se volvió, en el sentido más amplio de la palabra, global. Precisamente esta nueva agenda multilateral, esta nueva agenda global que se ha abierto precisamente como resultado del deshielo bipolar, le da a países, repito, como el nuestro, una enorme oportunidad de sentarse a la mesa y ser actores centrales de ese rediseño de la arquitectura internacional. Para un país como el nuestro, que no es una potencia militar, hay de dos sopas en la vida: o te sientas a la mesa o estás en el menú. Y la única manera en que México va a estar sentado a la mesa es si estamos activamente participando en el diseño y codificación de esas nuevas reglas de este sistema internacional que lentamente se ha venido desarrollando a raíz de la caída del muro de Berlín. Desde entonces, México ha buscado el establecimiento de acuerdos y tratados comerciales con otros países. En primer lugar, nos propusimos sacar un tratado con Chile, porque era una forma de jalar al cono sur de América, ¿no? Y luego, en paralelo, se empezó a negociar la posibilidad de un tratado con Estados Unidos y Canadá. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como TLC, fue firmado el 17 de diciembre de 1992. 2 años después, el 18 de mayo de 1994, México se convirtió en el miembro número 25 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Como único país latinoamericano miembro de la OCDE, México busca servir como puente de comunicación entre los países industrializados y los países en desarrollo, sobre todo de la región latinoamericana. México cuenta con 5 asientos permanentes en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Además,
Es miembro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, donde se reúnen varios países que tienen riberas en el Océano Pacífico, lo cual le ha permitido ser un activo participante en casi todos los foros donde se discuten los temas centrales de las relaciones internacionales. También participa activamente en el Consejo de Seguridad de la ONU y es miembro de importantes grupos como el G5, que tiene como objetivo promover el diálogo entre los países en desarrollo y los países desarrollados, o el G20, un foro de cooperación y consultas entre los países en torno a temas relacionados con el sistema financiero internacional. Queremos que México siga siendo un país que asuma la globalización, que sea capaz de influir en las decisiones del mundo global, que tenga un peso significativo en ese mundo global, un peso cultural, un peso de prestigio, un peso económico y un peso de seguridad. Sin duda, la relación bilateral más importante que tiene hoy México en el mundo es con Estados Unidos, por las intensas interacciones económicas, sociales y culturales que ocurren día a día entre ambos países. Nos guste o no, lo quisiéramos cambiar o no, la realidad hoy para este país es que compartimos una frontera terrestre con Estados Unidos de 3,000 kilómetros y que esto primero, en las postrimerías del fin de la Guerra Fría, genera retos importantes para México y para Estados Unidos, en la medida en que confrontamos nuevas amenazas no tradicionales a la seguridad, como es el combate al crimen organizado, sea este el narcotráfico, sea el tráfico de personas, sea el trasiego de armas. A través de un trabajo diplomático constante, se ha logrado establecer con nuestro país vecino un esquema de colaboración bilateral que augura a mediano plazo resultados positivos en cuanto a los grandes problemas compartidos como el narcotráfico y la migración. Me parece que un país como el nuestro tiene que tener la capacidad de seguir profundizando y ampliando su relación con Estados Unidos. Cierto de que esa es la relación más determinante para la seguridad, el bienestar, el progreso económico de millones de mexicanos, otra vez de los dos lados de la frontera, y que a la vez eso no está peleado ni reñido con la capacidad de México de encontrar nuevas aristas de operación diplomática, política, económica en el resto de América Latina. En los últimos años el sistema internacional se ha transformado profundamente y la diplomacia mexicana del siglo XXI hace suyos todos aquellos temas relevantes que se debaten en la agenda mundial, como son los derechos humanos y la democracia, el combate a la pobreza, el calentamiento global, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. México ha encontrado siempre en los foros multilaterales un espacio ideal para promover sus propios intereses y aquellos que comparte con la comunidad internacional. Si algo tiene la política exterior de México es líneas de continuidad muy importantes. Hay una continuidad que es lo que le da justamente congruencia y prestigio a la política exterior. Un país que tiene posturas muy definidas a lo largo del tiempo sobre una serie de temas, pues es un país que genera seriedad, respeto, la percepción de que se puede trabajar con ese país, y eso es muy, muy importante.